Esta clase trata de entender mejor la estructura cristalina de los materiales metálicos. En la clase previa hemos visto fotos como la que estamos viendo en este momento que nos permiten demostrar que realmente en los materiales existen los famosos cristales que han sido definidos como materiales que tienen un orden muy definido en el acomodo o en la estructura que tienen entonces los átomos o moléculas que forman a ese material. Vemos en la foto cómo los átomos están perfectamente acomodados teniendo un determinado orden. Es el caso entonces de que los materiales metálicos siempre son cristalinos. Los materiales metálicos comunes siempre son cristalinos. Si agarramos un pedazo de un eje, un engranaje o un cojinete que sea metálico, vamos a entonces a visualizar en el microscopio electrónico, si los estudiamos en el microscopio electrónico, que siempre los átomos que forman la estructura de estos materiales están perfectamente organizados formando entonces cristales. Si queremos analizar más detalladamente, recordando entonces de que la unidad básica de un metal es un átomo, y son átomos que van entonces interactuando entre ellos para formar la estructura del material, tenemos entonces que analizar cómo podemos tener un orden pensando entonces en las famosas esferitas. Y para poder entonces definir mejor estas estructuras cristalinas, entonces vamos a ver primeramente un modelo, pensando entonces de que si nosotros tenemos en un material metálico, por ejemplo el cobre, en el cual todos los átomos son iguales, son de cobre, tienen el mismo tamaño, tienen las mismas características, en consecuencia, si ellos están perfectamente organizados, nosotros podríamos, en vez de tratar de estudiar toda la organización del cristal, tratar entonces de estudiar y concentrarnos solamente en la mínima unidad con la cual yo puedo reproducir la organización de ese cristal, el orden de ese cristal. Aquí hay un ejemplo que nos permite entonces, de manera un poquito más detallada, poder entender este orden explicado a través entonces de la mínima unidad de organización cristalina que le vamos a llamar de celda unitaria o celda unidad. Y en el caso tenemos entonces, en este momento, aquí encerrado en este circulito, tenemos entonces una estructura básica de un cristal. Y si lo reproducimos, primeramente en una dimensión, después en otra, a esta unidad básica, y después en la tercera dimensión, entonces tendríamos un cristal en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, reiterando, si tengo un material metálico, cristalino, no es necesario que lo estudie en su integridad, porque basta entonces que yo estudie la básica unidad, que sería la celda unitaria, para entender y comprender sus propiedades. Vamos a concentrarnos entonces ahora en estudiar qué tipos de orden podría haber en los diversos e innumerables materiales cristalinos que hay en el uso de ingeniería y también en la formación del universo. Y uno pensaría que realmente hay mucha complejidad y muchos tipos de órdenes posibles. Ahora vamos a ver que eso no es tan real, porque en el fondo estudiar entonces a los cristales a través de esta ciencia de la cristalografía es bastante simple porque no hay mucha diversidad de estructuras cristalinas, o sea, de celdas unitarias que son la base para estudiar esos diversos tipos de estructuras cristalinas. En un aspecto genérico, podemos entonces modelar a nuestra celda unitaria como siendo entonces una estructura formada por átomos
Aquí vean en cada esquinita los átomos, donde entonces, ¿no? Para poder ver el orden, podemos analizar entonces de que los lados con los cuales entonces están organizados en este orden, todos podrían ser diferentes, y los ángulos, ¿no? Donde están acomodados en la celda unitaria esos átomos, entonces todos podrían ser diferentes y además ninguno igual a 90 grados. En un caso especial, tendríamos entonces, miren, cuando tenemos un sistema cristalino cúbico, como siempre hemos visualizado un cubo muy simple geométricamente, sabemos que todos los lados son iguales y adicionalmente todos los ángulos son iguales a 90 grados. Desde esta celda genérica, entonces, cuando hablamos de una celda específica de estructura cúbica, celda unitaria cúbica, visualizaríamos entonces que todos los ángulos son iguales a 90 grados y todos los lados son iguales y simplemente igual al lado A. Miren qué curioso, a la naturaleza siempre le gusta lo simple. Además del ordenado le había sabido gustar lo simple, ¿no? La mayoría de los metales que usamos normalmente en nuestros proyectos de ingeniería son metálicos, cristalinos, cúbicos. O sea, en otras palabras, si son cristalinos, estos metales normalmente van a formar celdas unitarias cúbicas, ¿no? Una estructura muy simple. Es el caso, miren, del hierro, del cobre, del aluminio, de la plata, del oro, del plomo, innumerable cantidad de metales, tal vez los más conocidos en el día a día de la tecnología mecánica, son entonces cristales cúbicos. No son los únicos tipos de cristales, hay otras familias, no muchas, hay otras familias también de celdas unitarias, otros tipos en consecuencia de cristales, y el más complejo en la parte geométrica, ¿no?, de organización sería el triclínico. Es como nosotros apreciamos justamente en esta figura encerrada en el lado izquierdo superior de la pantalla. Es cuando entonces ninguno de los lados son iguales y ninguno de los ángulos son iguales y todos ellos diferentes también a 90 grados. Esta estructura triclínica no se presenta en materiales metálicos, se presenta en materiales cerámicos, ¿no? Pero existen entonces otros sistemas cristalinos que forman entonces a los materiales cristalinos. Pero qué suerte la nuestra, que va a facilitar muchísimo, va a simplificar muchísimo el estudio de los metales que usamos entonces en nuestros proyectos de ingeniería en tecnología mecánica, el hecho de que estos cristales sean cúbicos, muy simples, ¿no? Entonces, todos los lados iguales de su celda unitaria y además de eso, todos los ángulos de su celda unitaria iguales a 90 grados. Bien. Tenemos aquí, miren, un gráfico, una figura, donde podemos percibir los sistemas cristalinos que existen en la naturaleza. No existen otros. Miren qué simplicidad, ¿no? Existen entonces sistemas cristalinos cúbicos, sistemas cristalinos tetragonales, sistemas cristalinos ortorrómbicos, sistemas cristalinos hexagonales, sistemas cristalinos monoclínicos y sistemas cristalinos triclínicos, ¿no?, que eran los que a un momento veíamos que son relativamente complejos en la parte geométrica, porque entonces todos sus lados son diferentes y además de ellos sus ángulos, que no son iguales a 90 grados, también son todos diferentes, ¿no?, en la formación de su celda unitaria. Y esta familia de sistemas cristalinos, con los subtipos de cristales o de celdas unitarias que existen en cada una entonces de estas
familias de sistemas cristalinos. Por ejemplo, ¿no? Estamos apreciando que en el sistema cúbico habían existido 3 variantes que vamos a tener que estudiar con detalle, porque entonces son, como mencionábamos, los cristales más comunes. La mayoría de los metales que usamos en nuestros proyectos de ingeniería se organizan entonces en este tipo de organización, ¿no? Cúbicos, cristales cúbicos. Y podrán ver que no hay mucha variedad, solamente hay 14 variedades de redes cristalinas, conocidas también entonces como las famosas redes de Bravais. Entonces solamente hay 14 diversidades de cristales, entonces no es tan complejo estudiar, ¿no?, la estructura de los materiales cristalinos, porque no hay tampoco mucha diversidad, y la mayoría de ellos metálicos, que es de nuestro interés, ¿no?, como profesionales en la parte estructural, que usa mucho materiales metálicos, y también en máquinas, ¿no?, fabricación de máquinas. Entonces va a ser nuestro estudio va a ser muy vinculado a lo que sería el estudio entonces de esta familia de cristales cúbicos que vamos entonces a detallar a seguir. Bien, miren, en una primera instancia podríamos modelar este cristal cúbico que le vamos a llamar simple, como siendo entonces, miren, un cubo formando la celda unitaria, de tal manera de que en cada vértice del cubo, que los tiene en número de 8, van entonces a estar acomodados un átomo del mismo elemento químico, porque no nos olvidemos que los materiales metálicos normalmente son monoatómicos, ¿no? O mononucleares, con el mismo tipo de núcleo, ¿no? El mismo tipo de átomo. Entonces, miren, es muy simple la estructura cúbica, donde entonces tenemos un átomo acomodado en cada uno de sus vértices. De ahí redundamos en su nombre, ¿no? Estructura cristalina cúbica simple, formada entonces por celdas unitarias cúbicas simples. Cuando nosotros estudiamos en algunos libros esta estructura por su simplicidad, muchas veces nos mencionan de que no existen materiales metálicos que se organicen en este tipo de celda unitaria. ¿Por qué? Porque es muy poco común, porque si ustedes aprecian y visualizamos un poco más, ¿no?, el cristal, vamos a ver entonces de que en la parte de su orden tenemos algo interesante. El medio está totalmente vacío. Hay mucho espacio vacío en este tipo de entonces estructura cristalina, en este tipo de celda unitaria. Es por eso que no le gusta mucho a la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza siempre es muy eficiente. Este tipo de organización cristalina no es entonces muy eficiente en la organización, en este tipo de organización, entonces desperdicia mucho el espacio disponible. Esos detalles vamos a estudiarlos con calma y en una posterior clase. Al lado izquierdo de la transparencia que estamos viendo, tenemos entonces un modelo donde estamos percibiendo a los átomos totalmente rígidos, esferas rígidas, y vemos entonces que ellos están en tangencia y apreciamos de mucha mejor manera de que entonces hay grande cantidad de espacios vacíos. Miren, si esos espacios están vacíos, estarían disponibles para poder entonces introducir cualquier otro tipo de metal o cualquier otro tipo de átomo. Estaríamos hablando entonces de hacer aleaciones, ¿no? Unas aleaciones especiales que llaman aleaciones intersticiales, porque técnicamente estos espacios vacíos de la red cristalina les conocemos con ese nombre, espacios intersticiales. O sea, los espacios vacíos que hay en las redes cristalinas llevan el nombre de espacios intersticiales. ¿Por qué son tan importantes? Porque son entonces
espacios que están disponibles para hacer algunas modificaciones metalúrgicas cuando estemos hablando entonces de aleaciones. Existe un metal que no es sólido a temperatura ambiente, que tradicionalmente se organiza en este tipo de celdas unitarias. Es el mercurio. Entonces, como a temperatura ambiente el mercurio no es sólido, es por eso entonces que no es muy conocido, ¿no?, el hecho de que vaya a formar entonces cristales, ¿no? Más bien asociamos al mercurio como si fuera un líquido y no tanto como un sólido que podría tener cierto tipo de aplicaciones en la parte estructural o la parte de formar aleaciones. Aunque acuérdense de que había las famosas amalgamas, ¿no?, que utilizaban los dentistas hasta todavía hoy en día se llega a usar en cierta magnitud, ¿no? Las amalgamas casi están en desuso, pero debido a las mejoras, ¿no?, y las grandes ventajas que tiene ahora usar materiales poliméricos, especialmente plásticos, en el fondo nos ponen las supuraciones dentarias, pero entonces no es usual, ¿no?, pensar ahora en mercurio normalmente como un metal que se use mucho en aplicaciones de proyectos de ingeniería, y más bien es muy mal visto debido a su alta toxicidad. Pero hay relatado en la bibliografía otro metal que es bastante raro, que es el polonio, que forma cristales cúbicos simples. Además de estos dos ejemplos, no hay entonces relatado en la bibliografía metales que formen cristales cúbicos simples, ¿no? Entonces, es un subtipo de celda unitaria cúbica, pero muy poco conocida y muy poco, más bien que conocida, muy poco frecuente como propiedad de un metal. Recordando que los metales tienen como propiedad el tipo de orden que van a tener, ¿no?, que van a formar. Tengo aquí el corte de la celda unitaria en su modelo más preciso, podríamos decir, modelando siempre, ¿no?, los átomos como esferas rígidas. Aquí sí percibimos la gran cantidad, de espacios vacíos que hay presentes en este tipo de cristal. Después entonces tendríamos los cristales que son los cúbicos de cuerpo centrado. ¿Por qué se denominan de esta manera? Porque miren, modelando nuestra celda unitaria como un cubo encerrado en este círculo anaranjado, ¿no?, estaríamos hablando. Y miren, además de los átomos que estaban acomodados en los vértices, los 8 vértices de la celda unitaria cúbica, existe un átomo adicional en el centro de la celda unitaria, en este caso pintada con verde para poder resaltar, donde apreciamos entonces de que en el caso de tratar de ocupar los espacios vacíos, este tipo de estructura sería más eficiente que el caso anterior. ¿Por qué más eficiente? Porque entonces al estar un átomo en el centro, estamos ocupando mejor los espacios de la red cristalina. Y justamente de ahí deriva su nombre, celda unitaria cúbica de cuerpo centrado. Celda unitaria cúbica de cuerpo centrado. En los diversos libros y bibliografías que tenemos disponible, no hay un consenso de cómo vamos a abreviar estas celdas unitarias. Y a veces se lleva uno confusiones con otro tipo de celdas unitarias cúbicas por no tener un sistema, ¿no?, adoptado de uso. No es que sea entonces una norma, pero yo voy a utilizar, por sus siglas en inglés, body de cuerpo, entonces la B, ¿no? Para mí entonces una celda cúbica de cuerpo centrado
la voy a abreviar como siendo BCC, cúbica de cuerpo centrado. Y no voy a usar las 3 Cs porque entonces lleva confusiones. ¿Ok? Miren, hay una gran variedad de metales que forman este tipo de celda unitaria. Entre las que destacamos, un metal que nos va a interesar muchísimo, nos va a encantar por sus grandes bondades, nos vamos a enamorar de este metal, lo vamos a amar, ¿no?, a este metal, que es el famoso hierro. Pero hay otros también metales que forman entonces este tipo de cristales. Recordando que el orden de un metal es algo intrínseco de él, ¿no? Es una propiedad característica de él. Entonces los hierros siempre van a formar cristales cúbicos de cuerpo centrado en condiciones normales. Pero como otros ejemplos, aquí tenemos el listado, ¿no?, de algunos otros: cromo, molibdeno, tungstenio, tantalio, bario, que son metales entonces menos difundidos en la parte de usarlos puros, pero sí muy usados como elementos de aleación para fabricar entonces aleaciones de mejores propiedades que el hierro puro. Tenemos aquí el modelo, al lado izquierdo de la pantalla, tenemos el modelo de entonces la celda unitaria, sin entonces apreciar los espacios vacíos anteriores que veíamos en el modelito este de aquí. Al lado izquierdo entonces tenemos el modelo sólido, que es más acercado a la realidad, ¿no?, que este otro de aquí, que solamente en los libros se los utiliza y en la bibliografía se los utiliza para poder entonces apreciar mejor, ¿no?, cómo es el orden cristalino. Pero en el fondo los átomos siempre están en tangencia, tocándose entre ellos, ¿no?, cuando estamos modelando como si fueran rígidas. Vayamos a ver en corte entonces la celda unitaria en este caso, recordando que el átomo aquí del centro está pintado de verde solamente para poder distinguirlo mejor. En el fondo, cuando hablamos de un material metálico, todos los átomos son iguales, ¿no?, son idénticos. Entonces ahora sí podemos percibir la celda unitaria cúbica de cuerpo centrado de manera mejor. Estamos viendo entonces que también hay espacios vacíos, pero no en la magnitud que teníamos en la celda unitaria cúbica simple. Entonces este tipo de cristal, por ese motivo, es más frecuente en su existencia en la naturaleza, ¿no? Hay muchos metales entonces que se organizan en ese tipo de estructura cristalina, y no me voy a cansar de reiterarles, ¿no? Los cristales que normalmente forma el hierro son cúbicos de cuerpo centrado, BCC, para entonces la abreviación que vamos a usar durante nuestro curso de ciencia de materiales. Bien, y finalmente tenemos otro tipo de organización cristalina cúbica que es llamada de cristal cúbico de cara centrada. Cristal cúbico de cara centrada. Yo voy a abreviar como siendo cristales FCC, cúbicos de cara centrada. Podemos apreciar aquí en el esquema de celda unitaria sólida que tendríamos entonces en la pantalla la gran diferencia que tiene con las estructuras cúbicas simples, cúbicas de cuerpo centrado, donde apreciamos entonces que, como su nombre dice, además del átomo que está en cada uno de los vértices acomodado, adicionalmente tenemos entonces un átomo acomodado entonces en cada una de las 6 caras que tiene la celda unitaria cúbica de cara central. Y podemos entonces apreciar en la figura de la celda unitaria cúbica de cara centrada de que el átomo que está justamente acomodado en la cara, al analizar en la celda unitaria, solamente la mitad está dentro de la celda unitaria cúbica de cara centrada, ¿verdad? Y también entonces, viendo en
fracción de volumen, ¿qué fracción de volumen estaría, ¿no?, perteneciendo al cristal cúbico de cara centrada, ¿no?, el átomo que está en este vértice izquierdo superior? Percibiríamos, miren, que en los cortes que hacemos, ¿no?, mitad, un cuarto, un octavo, entonces hay una fracción de un octavo de volumen dentro de la celda unitaria. Entonces no es el átomo que esté completito dentro de la celda unitaria, ¿verdad? Son fracciones de átomos que están dentro del modelo de la celda unitaria.